Fenómeno de Raynaud, reumatología clínica, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Etiología. Puede ser multifactorial, por historia familiar, paciente del sexo femenino, clima frío, ocupacionales, uso de medicamentos como beta bloqueadores, terapia hormonal de reemplazo, complicaciones isquémicas, úlceras digitales, uso de bloqueo de los receptores alfa-2 adrenérgicos, alteraciones en el gen relacionado al péptido de la calcitonina, síndrome de túnel carpiano, enfermedades arteriales, enfermedad del tejido conjuntivo y estrés emocional. Epidemiología. Afecta del 3 al 5% de la población en general. Del 10 al 20% de los casos puede ser la presentación de una enfermedad del tejido conjuntivo o precederla en su aparición. Alrededor del 12.5% de los pacientes desarrollan esclerodermia y 13.6% desarrolla enfermedad del tejido conjuntivo. En un estudio que se realizó en 1.500 personas, el 89% se clasifica como primario y solo el 11% como secundario. Ocurre en el 100% de los pacientes con enfermedad o síndrome de Crest, el 90% de los pacientes con esclerodermia, el 85 al 90% en pacientes con enfermedad difusa de tejido conjuntivo y 40% de los pacientes con enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Tiene una incidencia de 3 a 1 relación mujer-hombre. En 1862, Maurice Raynaud describió el fenómeno que hoy lleva su nombre, caracterizado por un vasoespasmo transitorio exagerado en las regiones distales del cuerpo en respuesta a bajas temperaturas ambientales o estrés emocional. Existe una anormalidad en las arterias digitales, arteriolas precapilares y complejos arteriovenosos. El fenómeno de Raynaud con frecuencia se acompaña de parestesias y disestesias, y dependiendo de la gravedad del cuadro, puede producir ulceraciones e incluso necrosis. Lo conforman 3 fases que provocan un cambio de coloración digital: palidez, secundaria isquemia por vasoconstricción, cianosis, no siempre que está presente, debida a la hipoxia tisular, e hiperemia relacionada con la reperfusión sanguínea. Tiene una duración variable de 5 a 20 minutos. Manifestaciones clínicas. Se dividen en el tipo primario, con síntomas leves, que se presenta más en mujeres de edad de inicio entre la segunda y tercera década de la vida, y no tienen una condición subyacente. Del tipo secundario, tienen síntomas más intensos, inicia después de los 30 años, presentan anticuerpos antinucleares y está asociado a otras enfermedades con complicaciones isquémicas. Regularmente presentan cambios de coloración, palidez, cianosis e hiperemia. Estos cambios van en orden y son reversibles, aunque en casos severos provocan isquemia local y ulceración. En las etapas clínicas tenemos que la palidez es por isquemia digital bien delimitada, inicia en uno o varios dedos y termina siendo simétrica. Su duración va de 15 a 20 minutos, se acompaña de parestesias, disestesias y frialdad. Está producido por vasoconstricción. La fase cianótica es de duración variable, no desaparece espontáneamente, pero sí al aplicar calor, producido por presencia de sangre desoxigenada en vasos afectados. Y la fase hiperémica reactiva es de rápida reaparición de flujo sanguíneo en las arteriolas sanguíneas en los dedos, piel eritematosa, rojo brillante y sensación de calor. Los episodios de isquemia pueden ser indoloros, pero en casos más graves se acompaña de dolor intenso agudo produciendo ulceraciones o necrosis. En general, las parestesias y disestesias son leves, aunque si son más intensas producen incapacidad funcional. En este video podemos observar el fenómeno de transición palidez a eritema directo. Diagnóstico. El principal elemento es el interrogatorio, enfocándose en 3 principales preguntas. ¿Le pasa algo a sus dedos cuando se expone al frío? ¿Se ponen blancos, morados o rojos? ¿Le siente dormidos o dolorosos? Los criterios más importantes para hacer un diagnóstico de Raynaud primario son las crisis vasoespásticas precipitadas por frío o estrés emocional en ambas manos, ausencia de tejido necrótico, que no haya signos o síntomas de la enfermedad subyacente, haces capilares regulares en el lecho de la uña. En caso de ser los criterios más importantes para el diagnóstico de Raynaud secundario, podemos tener lo que es la isquemia digital, síntomas y signos de la enfermedad subyacente, haces capilares anormales en el lecho de las uñas, anticuerpos antineutrófilos positivos o anticuerpos antigénicos nucleares extraíbles positivos. De acuerdo a la escala visual análoga, podemos también clasificar al Raynaud dependiendo de la sintomatología de la paciente. En esta ella va a evaluar cómo se siente en la escala del 0 al 10 la extremada dificultad que presenta en sus articulaciones y en sus manos. Capilaroscopía y exámenes de laboratorio. En caso de que la imagen sea normal, hay muy baja probabilidad de que sea una enfermedad de tejido conjuntivo. En cambio, si vemos asas capilares tortuosas o dilatadas, la probabilidad de que sea una enfermedad de tejido conjuntivo o que se vaya a desarrollar aumenta. En caso de que estemos sospechando que sea un Raynaud de tipo secundario, debemos solicitar diferentes exámenes de laboratorio, como por ejemplo biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, tiempos de coagulación, química sanguínea, serología para virus hepatitis B y C,
prueba de función hepática, electroforesis de proteínas, crioglobulinas, anticuerpos antinucleares, estudios de gabinete. En ellos podemos incluir lo que es la medición de flujo sanguíneo, láser Doppler, ultrasonido dúplex para medir la elasticidad arterial, medición de presión sistólica de los dedos, pletismografía, medición de oxígeno tisular y termografía. Gracias a ellos podemos hacer el diagnóstico del fenómeno de Raynaud y también diagnósticos diferenciales como lo son acrocianosis, perniosis, líbedo reticularis, síndrome de antifosfolípidos y esclerodermia. En la imagen inferior izquierda podemos observar una termografía de un paciente con fenómeno de Raynaud y en la imagen superior derecha podemos observar dos imágenes que son de ecografía de microcirculación, en las cuales se ve el fenómeno de Raynaud primario a temperatura basal en la primera imagen y en la segunda imagen cómo está ya después de la estimulación al frío. El tratamiento es independiente a la clasificación. Se divide en tratamiento no farmacológico, generalmente enfocado a Raynaud primario, y tratamiento farmacológico, enfocado a Raynaud secundario. En el tratamiento no farmacológico indicamos evitar exposición brusca al frío o cambios bruscos de temperatura, reducir el estrés, utilizar ropa térmica, dejar de o no consumir tabaco, evitar medicamentos simpaticomiméticos, evitar consumir beta-bloqueadores no selectivos, evitar el uso de herramientas vibratorias y terapia conductual y entrenamiento autogénico. En el tratamiento farmacológico, los principales fármacos utilizados son los bloqueadores de los canales de calcio. El nifedipino, 30 a 180 miligramos al día, se empieza con dosis bajas y se recomienda ir aumentando hasta que haya una respuesta. De acción prolongada y administración nocturna, se puede dar 10 a 20 miligramos cada 8 horas. Otros bloqueadores de los canales de calcio que se tienen como opción son amlodipino, 2.5 a 5 miligramos al día, diltiazem, 60 a 120 miligramos al día, nicardipino, 20 a 30 3 veces al día o 30 a 60 en 2 tomas, isradipino, 1.25 a 2.5 miligramos 2 veces al día. Los vasodilatadores indirectos, como el sildenafil a 50 miligramos 2 veces al día, mejora la actividad del flujo capilar y ha demostrado mejoría del flujo capilar digital medido por técnica de Doppler, con incremento de hasta 400% de la velocidad de flujo. En el manejo de úlceras digitales es muy efectivo. El cilostatol, 200 miligramos al día, en 2 tomas, disminuye la frecuencia e intensidad de los episodios hasta en un 60%. El bosentan, un inhibidor de la endotelina 1, disminuye y previene la aparición de úlceras digitales, muy útil en hipertensión pulmonar asociada a escleroderma. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina a 20 miligramos al día, disminuyen la intensidad y la frecuencia de las crisis, principalmente en mujeres con fenómeno de Raynaud primario. Las prostaglandinas se utilizan en caso de isquemia digital con riesgo inminente, como veíamos en el video. La dosis va de 1 a 3 microgramos por hora vía IV, 6 horas al día por 3 a 7 días. El pronóstico. Menos de 10% de los casos terminan desarrollando una enfermedad del tejido conjuntivo. En 30 a 40% la sintomatología persiste durante muchos años, incluso toda la vida sin grandes cambios. En casi la tercera parte de los casos, la crisis disminuye progresivamente tanto en frecuencia como en intensidad, y en el 20 a 30% restante se observa remisión total de la sintomatología. Los hallazgos clínicos de mal pronóstico o asociados a la transición del fenómeno Raynaud primario a secundario son sexo masculino, inicio del proceso después de los 30 años, compromiso unilateral o de toda la mano, presencia de esclerodactilia, microinfartos múltiples o gangrena. Perniosis, reumatología clínica, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dentro de la etiología tenemos los antecedentes familiares, antecedentes ocupacionales, factor genético, factor nutricional, sepsis focal, enfermedades sistémicas, parestesias en los ortejos, enfermedades asociadas como es anorexia nerviosa, metástasis de carcinoma de mama, enfermedades autoinmunes como es el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolípido y enfermedad microgeódica que presenta principalmente en los niños, síndromes mielodisplásicos y la exposición a humedad o frío. En perniosis asociada a lupus, los factores climatológicos parecen estar fuertemente relacionados al lupus cutáneo, afecta mayormente a mujeres. Epidemiología. En México es de prevalencia desconocida, mas sin embargo, en Francia la incidencia es del 2 al 6% anual y en Inglaterra es una incidencia del 10% anual. No tiene predilección por raza, sexo o edad. Su prevalencia es más elevada en personas que viven en el norte de Europa y Estados Unidos y a pesar de no estar ligada con el sexo, aumenta su recurrencia en niños, mujeres y ancianas. La perniosis es una enfermedad vasoespástica e inflamatoria de la piel que resulta de las exposiciones al frío y a la humedad. Puede ser idiopática o estar asociada a enfermedades sistémicas, principalmente lupus eritematoso sistémico. Se manifiesta horas después de la exposición al frío con placas eritematosas y edematosas dolorosas, principalmente en la superficie dorsal de los dedos de los pies. La histopatología revela edema de la dermis y un infiltrado perivascular y periécrino por linfocitos.
El cuadro clínico son pápulas, placas o nódulos violáceos bilaterales y simétricos, en la cara dorsal y lateral de los dedos de las manos, en los dedos de los pies, la superficie palmoplantar, los talones, la nariz o los pabellones auriculares. Los pacientes manifiestan dolor, escozor o prurito en zonas afectadas y si el daño es intenso aparecen ampollas como consecuencia del edema en la dermis. Las complicaciones son locales en forma de fisuras dolorosas, sobreinfecciones o úlceras. Las lesiones duran algunas semanas. Los episodios pueden repetirse durante unos años, tras los cuales a menudo se alcanza la curación definitiva. En ausencia de tratamiento, las lesiones curan de forma espontánea, sin secuelas. Las lesiones típicas de perniosis idiopática son pápulas y nódulos violáceos en el dorso y en la cara lateral de los dedos de las manos en un paciente joven que por otra parte no tiene otra enfermedad acompañante. Las ampollas y pequeñas erosiones sobre lesiones de perniosis se pueden ver en la imagen en la esquina inferior derecha. Se puede ver el halo eritematoso y las lesiones ulcerosas debido a la enfermedad. El diagnóstico principalmente es clínico. La historia clínica y observación de las lesiones se hace evaluando al paciente y en caso de dudas se puede realizar una biopsia. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos lo que es el lupus eritematoso sistémico y discoide, sarcoidosis, crioglobulinemia, síndrome de Raynaud y esclerodermia. Los hallazgos que encontramos en la biopsia pueden ser 3, que son signos cardinales que en caso de encontrarse son sugestivos a perniosis, lo que es el edema en dermis superficial, infiltrado linfocitario superficial y profundo intenso y el predominio infiltrado alrededor de las células y las glándulas écrinas. Podemos observar lo que son los queratinocitos necróticos en algunos casos. Tratamiento. Debe de dirigirse principalmente a evitar y protegerse de condiciones de humedad y temperaturas bajas. Los pacientes deben estar instruidos para mantener calientes y secas las manos o los pies durante estas exposiciones. Una vez que las lesiones aparezcan, se pueden administrar esteroides tópicos con o sin antibióticos tópicos para disminuir el dolor y el prurito y disminuir así también la inflamación. El nifedipino, de liberación prolongada a dosis de 20 a 30 miligramos vía oral cada 12 horas, es el agente de elección y superior a otros bloqueadores de los canales de calcio, ya que reduce la duración, severidad y recurrencia de las lesiones. También podemos usar la pentoxifilina a dosis de 400 miligramos vía oral cada 8 horas durante 2 semanas. En el contexto del lupus eritematoso, el uso de los fármacos inmunomoduladores, como los antipalúdicos, los glucocorticoides orales o los inmunosupresores como el micofenolato y el metotrexato, tienen buen resultado. Esto será todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.